72 hours in Medellin. When you can experience the juice being made in front of your eyes, you know it's gonna be good. Orange juice right out front of the Airbnb. Alright, so day 2 right here in Medellin. Just grabbing nice fresh orange juice. Last night was amazing. We were in Barrio Paris for a little concert, a little launch party for a new song of a local artist, of a friend of mine. ¿Dónde está? Venga para acá, papito. Hoy viernes, espero que se la disfruten y amare con toda. Música mía y música de otros artistas, ¿listo? ¡Ey, Pacho! Dame chance pa' ver qué bloqueo, tan siquiera una fotico que me provoque. Me tiene maquinando, la mente galope, así es el día que te toque. Dame chance pa' ver qué bloqueo, tan siquiera una fotico que me provoque. Porque la cuna de lengua se siente. Te prometo que va a ser chima de frente. Slept in a little bit today, got this orange juice, about to link up with Mariana, grab a quick bite to eat, talk about what types of photos we're gonna do for Sunday. So I met Mariana about 2.5 years ago in Medellin from a friend of a friend. And I'm like, hey, we're gonna come back to Medellin, let's shoot, let's do something. So that was the plan, was to do a photo shoot. Long story short, she ended up being our tour guide for 2 days, which was honestly amazing because, you know, whenever you're in a city, if you're with a local, you're gonna see different parts of the city that you're not gonna see if you're just out there by yourself. That made the trip amazing. Pues tú sabes que yo hago producción de video y fotografía con marcas diferentes, pero yo quiero enfocar más en turismo, viajando, comida. Yo quiero mostrar gente que tú puedes hacer en cualquier lugar. Un photoshoot y me gustaría usar tu ropa, es lo que yo hago. Entonces ya me enviaron para una marca y lo voy a hacer la siguiente semana, yo creo que lencería. Es un poquito más otra parte de mí que no. Estás saliendo de tu zona de confort. Sí, no he mostrado esa parte de mí, pues como que tú sabes que cuando lamentablemente en redes sociales, si tú muestras un poquito más de piel, obtienes más likes, pero yo no quiero eso. Claro. ¿Ahora dónde estamos? Estamos en el Parque del Poblado y vamos a empezar a subir por toda la 10, que es la más famosa, donde está el Lleras y Provenza, un poquito más arriba. The highlight of the trip was definitely filming at La Victoria studio. If you're in there filming, make sure to ask to take a Polaroid picture and they'll put it on the wall for you, so now your face is in their studio forever. Highly recommend La Victoria. So it was funny because we booked another studio and they didn't reach back out to us in time. So I'm scrambling to try to find a studio because we wanted to do this photo shoot. And La Victoria studio hit us back literally within 5 minutes. We went there, we booked a 2-hour session. Highly recommend. Super fun time, highlight of the trip for sure. So much in Medellin, there's always something happening. Ah, sí. Sí, si tú tienes pues amistades y yo puedo escribir, hola, ¿qué vas a hacer hoy? No sé, tengo otro amigo que tiene un estudio de música. La verdad, mira, Y también. yo no quiero dormir. We want to do we want to do as much as we can do within these few days. So. ¿Y por qué viniste tan poquitos días? Yo le dije. Porque tengo que ir a Estados Unidos el 2 de mayo.
rico, ¿eh? So after an amazing lunch, we headed to the skate park. Now, I didn't really know, we didn't really have a plan, so we're like, let's just go somewhere where we can capture great content. Amo preguntar. no tienes podcast todavía. Quiero todo, quiero YouTube, quiero podcast, quiero TikTok. Podemos hacer un episodio de podcast. No, ya muchos años practicando, dedicación y es como ya un estilo de vida, ya como hace 6 años entreno. Mi nombre es Winston Rojas. Esto acá ya se convierte pues como la segunda casa de uno, ya uno mantiene acá casi todos los días, día por medio, entonces es como un espacio que uno corrienta mucho, que uno habita siempre, entonces es algo genial como practicar y divertirse así de esa manera. Yo me llamo Daniel Zapata, 14 años ya. Este skatepark desde que lo construyeron, se ha sido como el lugar donde vengo todos los días a patinar, se volvió como mi skatepark local. Pollo, R-A-W, Pollo Row. Pollo Row. Mándame el video. Hola. Renku. Saludos, mi hermano. Chao. En el Instagram aparezco como Winston Wright, Winston-medio, Wright-medio. Nosotros patinábamos de niños, Curren y yo. ¿Sí? Teníamos juntos. Hasta que él dejó de patinar, se volvió productor. ¿Hace cuánto dejó de patinar él? No, por ahí 5 años ya. Ya bastante. Ay, Pero qué pues bacano. por ahí 7 años manteníamos juntos todos los días. ¿Pero qué? Yo mantenía en la casa de él. ¿Sí? ¿Es igual de teso a ti? Pues es que él ya dejó de montar hace tiempo. Pero en él cambio, hacía también muchos... patinaba muy bien. Ah, sí. Dígale que le muestre videos. Le voy a decir ahorita que lo vea. Dígale. Qué bacano. Y ahorita me voy a ver con él. Sí, yo le dije, pues le mandé video acá y me dijo, ¿que usted qué está haciendo allá? Porque obviamente yo no vengo nunca por estos lados, pero yo sé que le gusta mucho montar skate. De una, qué bacano. Es más, mandémosle un video. Later that night, we went to Malabar. Malabar is super cool. It's a vibe that you're not gonna really get in Tampa. If you like to drink, if you like to hang with your friends and socialize, this is the place to be. You're not gonna be up dancing all night and partying and getting wasted. It's more of a lounge, relaxed, nice ambiance. Highly recommended if you're into more of a lounge vibe with your friends. You know, and I got to meet Julian, I got to meet Sophia, one of Mariana's friends, and Sophia's boyfriend who's a DJ. So we got to make some great connections through Mariana. And you know, whenever you're traveling, remember, find a local, contact a local before that can show you the things that you're not gonna really find on your own. So that just made the trip amazing. Algo con amor fue el nombre de la bebida, pero ha sido. ¿Cómo es la vida de la noche aquí en Medellín? Tienes un montón de lugares así, pero como ese se ve más como privado. Sí, ¿qué es lo que pasa? Medellín ha cambiado mucho. Hay una saturación muy grande de personas que vienen de todo el mundo a buscar reggaetón, a buscar rumba, fiesta, baile y a disfrutar la vida nocturna, pero se ha saturado mucho porque está muy de moda, entonces está full. Entonces, digamos, por ejemplo, la gente local, la gente de acá, lo que estamos buscando son lugares más privados y este es un lugar así. Me gusta ese porque es privado, es lounge, Sí, like a lounge vibe. exactamente. Me gusta eso. A mí me gusta mucho también, me gusta mucho que tienen como el booth en esa isla al lado del bar, tienen una cantidad de vinilos espectacular, la música es diferente. Cuando tú conoces a alguien como tú puedes mostrarme. Sí, sabes, ahora que hablamos de eso se me acaba de venir algo a la cabeza. Tengo un amigo que es dueño de 2 cervecerías de craft beer Aquí. acá en Medellín y él conoce mucha gente que tiene negocios, restaurantes
Y la vez pasada estábamos hablando de que hay un par de sitios acá en Medellín que son Speak Easy. Y él me dijo, eso fue hace como 2 meses que hablé con él, y me dijo, si quieres ir algún día, escríbeme, yo te digo el nombre y te digo la palabra clave de la semana. Le voy a escribir ya mismo a ver. Dale. Eso sería muy chévere. Eso sería brutal. Muy diferente. Mis abuelos viven en Montería. Right now, we're in Poblado. We just had a great, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llama ese lugar? Mala Audio Bar. Mala Audio Bar. So in English, that would be like bad sound bar, which doesn't make sense, but we just spent some time there. Mariana introduced me to a couple of friends. It was amazing. Got some more connections. Now we're about to head to Perro Negro, which is straight up perreo, which is más reggaeton, la vibra, that most people want, you know, when they're coming to visit here. So, Yeah. what do you think about this, the nightlife here in Medellin? Pues creo que puedes encontrar cualquier estilo que quieras para la noche, sea música cultural, vallenato, salsa, reggaetón, que nos encanta a los de Medellín más que todo, Sí, todo. porque los de Medellín, a Medellín le dicen la capital del perreo. Sí. Y sí, No sí, sabía no eso. sabías, No. ok. Incluso la gente de La Puerto capital. Rico, Ajá. incluso la gente de Puerto Rico sabe que Medellín es la capital de perreo. Por eso muchos vienen acá a grabar y a hacer música. ¿Y qué más? Puedes encontrar lugares para tech house, techno, chill, like jazz music. No sé por qué estoy hablando en español y en inglés. It's good, Pero that's bueno. good. That's the problem. When you speak 2 languages, it's hard for your brain to just da-da-da. You gotta switch. All right, we're about to go to Perro Negro, link up with a friend. It's our birthday. We'll see y'all there. Let's get it. After that, I linked up with Yuri at a rooftop bar, who's the director of content of Passport Heavy, one of the brands that I highly look up to. You know, they're creating amazing travel content. They create amazing travel guides. Es tuyo. Ay. Ya, sí era. Tú eres un narco. Chico, yo conoce. Bueno, dale. Es el hermano del conductor que Igual o sea, como la vía a tu casa no es tan lejos. So we just got back in Barranquilla, myself, Jafet, and a new friend that I made, Linda. Hi. I actually heard, so when I was waiting for the flight in Barranquilla, so I missed the first flight. Crazy. You know, every negative situation or that seems negative, something positive can come from it. She was sitting next to me, I heard her singing, and I asked her, I was like, hey, are you an artist? Your voice was really nice. And she was like, yeah. So next thing you know, we started talking, and I was like, hey, I work with the music studio here in Puerto Colombia. Tienes que grabar, you have to film. So she was excited, and it was just super cool that I made that connection. And then on the way back from Medellin to Barranquilla, she was on the same flight. So just, you know, wherever I go, a new relationship is made. Bueno, hemos aterrizado a Barranquilla, estamos esperando ahora mismo el carro. Estamos con Linda, Can,
Bueno, tuvimos un viaje un poco raro, entre comillas, nos pasaron muchas cosas yendo al aeropuerto. Igual como cuando fuimos a Medellín, nos pasaron muchas cosas también. En Medellín hicimos full contenido con Mariana, Lisaura, son chicas increíbles que conocimos en Medellín. Ya habíamos contactado con ellas por Instagram, pero conocerlas fue increíble y hacer el shooting con ellas en la Victoria Studio fue lo mejor. Estamos esperando el taxi para llegar a casa y poder ponernos a editar y a crear todo el contenido que hicimos en Medellín. What I love about Medellin is the people, the art, the diversity, the food, the views. Medellin has it all. To me, Medellin is like the Miami of Colombia. And at the end of the day, that's really what most people want when you're traveling. If you have good food, if you have good company, if you have good transportation, security, and a good place to stay, I don't know what else you need to have a great trip. Travel is all about making relationships. So now when I go back to Medellin, I have a great network and a great foundation of people that I can connect with and I can probably get work from.